¿Ya? Vamos a leer los primeros versículos y luego vamos a orar y vamos a estudiar, ¿ya? Lucas capítulo 5, 17. Dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Señor, danos luz en este pasaje, háblanos, tu Espíritu Santo nos hable a nuestra vida y que no seamos, Señor, negligentes con este pasaje, con esta palabra, con tu voz, Señor, que nosotros podamos tomar esta palabra y la podamos poner en práctica, Señor, y podamos someter nuestra vida a ti, Señor, en todo lo que hoy nos vas a hablar. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por el agua. La semana pasada tuvimos el estudio de Navidad, pero sí la semana antes pasada vimos el último pasaje en el verso 12 al 16 del capítulo 5, a un hombre leproso que llega a Jesús, y allí nosotros vimos varias cosas importantes, interesantes. Dijimos lo que se trataba la lepra, dijimos que la lepra era una enfermedad no solamente físicamente grave, sino que era socialmente, con un alto impacto social en la vida de la persona. Y también vimos que era una enfermedad que te llevaba a ser declarado impuro delante no podías ir a hacer los servicios del templo, no podías hacer sacrificios, te separaba totalmente de la sociedad. Era una enfermedad en que ni siquiera si el sacerdote te examinaba y te decía que tenías lepra, no te daba tiempo, ni siquiera podías despedirte de tu familia. Ellos simplemente, apenas fueran declarados como leprosos, el leproso tenía que ir a un refugio fuera de la ciudad y vivir solo, aislado. Y es más o menos lo que nosotros vimos la semana pasada, de que la fe de este hombre leproso que vino a Jesús a pesar de estos obstáculos que había. O sea, él se exponía a que la gente se burlara de él, a que la gente se excluyera de su presencia, corría mucho riesgo de ir, pero él tenía la confianza, tenía la fe en que el Señor Jesucristo lo podía limpiar. Y nosotros lo que vimos allí es que él no pidió ser sanado. O sea, si nosotros recordamos allí, él no pidió ser sanado. Su solicitud en el verso 12, en la segunda parte, es: Señor, si quieres puedes limpiarme. O sea, más allá de la sanidad de la lepra, que era una enfermedad, él, más allá de eso, él quería estar limpio. Entonces, es interesante y un gran ejemplo este hombre para nosotros, porque no debemos buscar a Jesús por los panes y los peces, porque me pueda dar algo, por sanidad. Lo que este hombre quería, nos está dando un tremendo ejemplo, es que él quería ser limpio de corazón. O sea, ritualmente quería quedar limpio para poder volver a tener comunión con Dios, para poder volver a tener esa bendición de ir al templo en ese entonces. Entonces, más que Dios venga y haga lo que yo quiero, lo que el Señor quiere es que nosotros vayamos con un corazón dispuesto a ser limpio por Él, dispuesto a ser tratado por Él. Y Él nos va a recibir. Jesús recibió a este hombre como estaba, impuro, sucio. Y Jesús también nos va a recibir a nosotros como estamos. Y nos ha recibido como estamos. ¿Y cómo estábamos cuando vinimos a Jesús? Cada uno sabe cómo estaba cuando vino a Jesús. O estábamos sucios total y completamente, o éramos personas morales, pero que no teníamos en nuestra vida la transformación, el Espíritu Santo obrando en él. Éramos muertos igualmente. Y allí nos enseñó Jesús entonces un cuadro hermoso de lo que es el pecador acercándose a Jesucristo, ¿no? Porque hay muchas similitudes entre la lepra y el pecado. Que la lepra hacía a las personas inmundas, nosotros como personas, como humanos, por el solo hecho de haber nacido, somos inmundos.
La lepra te separaba de los servicios en el templo de Dios. El pecado nos separa del Señor, nos separa de una relación con Dios. La lepra era una enfermedad incurable y el pecado es incurable a no mediar que Jesús te perdone. Y es lo que hoy día vamos a ver. Todo esto está ligado. Por eso el título hoy es Tus pecados te son perdonados. Es toda una novedad lo que hoy día vamos a ver. Porque en el Antiguo Testamento los pecados eran cubiertos de una manera diferente. El verbo que se utiliza para cubrir los pecados en el Antiguo Testamento, lo que hacían los animales, ¿no? Lo que hacían los sacrificios de los animales, la sangre de ellos. ¿Se acuerdan que el ritual lo vimos nosotros en Levítico, cuando estudiamos Levítico, en que la persona tenía que poner su mano sobre el animal tenía que ser sin defecto y la persona traspasaba en el fondo sus pecados hacia un animal inocente? Y entonces ese animal era sacrificado, la sangre era vertida en el altar y el pecado era perdonado o cubierto el pecado. El verbo que se utiliza en el Antiguo Testamento para eso es el verbo keper, que significa cubrir. Es decir, es como si yo tuviera supongamos, no es la Biblia, pero supongamos que este sea mi pecado. Entonces, lo que el verbo keper significa es esto. Está mi Biblia ahí y yo la cubro. ¿Cierto? Pero la Biblia, o sea, el libro sigue estando ahí. Lo que hacía el Antiguo Testamento, lo que pasaba era eso. El Señor cubría a través de este sacrificio nuestros pecados, pero el problema todavía estaba ahí. ¿Entiendes? El problema todavía está ahí. Es como cuando tú barres el polvo debajo de la alfombra. ¿Alguna vez la has hecho? ¿Cierto? Abajito de la alfombra. O barres toda la parte del dormitorio y la parte de abajo de la cama no. Entonces, está todo el polvo ahí debajo. No has terminado con el polvo, ¿cierto? Lo que hiciste fue simplemente taparlo, cubrirlo. Pero lo que nosotros hoy día vamos a ver que Jesús, su ministerio y lo que Él vino a hacer, no va a cubrir los pecados. Él va a perdonar los pecados, que es distinto. Él va a eliminar, Jesús eliminó de raíz el problema que nosotros teníamos. Y en este relato que nosotros acabamos de leer, en estos primeros versículos, lo primero que nosotros vemos en Jesús, que se nos dice que estaba en una de las ciudades. Lucas no da la ciudad, pero si vamos al relato de Marcos, él sí lo da. En Marcos capítulo 2, versículo 1, nosotros vemos allí la ciudad donde el Señor estaba. Marcos es el que más profundamente trata este pasaje de este hombre paralítico. En el versículo 1 de Marcos 2 nos dice, entró Jesús otra vez en Capernaum. En Capernaum. Así que tenemos la información de que esta ciudad de la cual Lucas no nos da la información, Marcos sí nos da la información, que es la ciudad de Capernaum, ¿no? Y es una de las ciudades donde el Señor estableció su centro de operaciones. Es una gran ciudad y una ciudad importante para Él, y se supone, y los eruditos y los estudiosos dicen que obviamente la casa en la que el Señor Jesucristo está aquí, es la casa de Pedro, es la casa del apóstol Pedro, ¿no? ¿Se acuerdan que estuvo Jesús ahí, sanó a la suegra de Pedro y todo? ¿Sería esa misma la casa que nosotros estamos viendo acá, en la cual Jesús entró y estaba, dice, enseñando? O sea, la casa de Pedro la abrió para que esa casa se transformara en la congregación. O sea, ya no Jesús solamente estaba enseñando. ¿Se acuerda que Él enseñaba los sábados en las sinagogas? Él iba a enseñar todos los sábados a la sinagoga. Nunca nos olvidemos de eso. Él nunca abandonó a su pueblo. Él fue cada sábado, cada día de reposo, a predicar, a enseñar en las sinagogas. Él lo hizo siempre así. Pero ahora ya estamos, podríamos decir, en el estudio de mitad de semana, como ha llamado a nuestro tiempo, ¿no? Pero ese estudio está lleno de gente, repleto hasta las masas de gente. Mucha gente, un gentío enorme escuchando las enseñanzas de Jesús. Y lo que vemos nosotros primeramente es que obviamente lo que está haciendo Jesús es enseñar. Versículo 17, ¿no? Él estaba enseñando.
Nunca nos olvidemos nosotros que nuevamente aquí reitera Lucas el ministerio prioritario en la vida de Jesús. El ministerio prioritario, en la vida de Jesús es la enseñanza de la palabra. Es la enseñanza. Ese es su ministerio. Y si nosotros queremos ser como Jesús, si nuestra congregación queremos que se parezca a Jesús, entonces tenemos que hacer lo que Jesús hizo y priorizar lo que Jesús priorizó. Esto no se trata de que esto lo dijo otra persona, no, esto lo enseñó Jesús. Y Jesús nos está enseñando que para Él lo más importante y su llamado principal fue la enseñanza de la Escritura. ¿Qué estaba enseñando Jesús? Del Antiguo Testamento, de la Escritura que hasta ese momento estaba circulando, ¿no? Que se conocía. Entonces, si una iglesia o congregación o una vida o una persona se quiere parecer a Jesús, la enseñanza debe ocupar un lugar, el lugar primordial e importante en la vida de la persona, de la congregación, debe ocupar un lugar prioritario. Jesús nos está enseñando esto también. En una oportunidad en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 35 al 38, en una oportunidad allí nos menciona Marcos que muy de mañana Jesús se levantó y se fue a un lugar a orar, a un lugar desierto. La gente y Pedro le estaban buscando. Y estaban buscando a Jesús por todas partes. Y mucha gente buscaba para que pudiera sanar o hiciera algún milagro o algo, ¿no? Pero allí nosotros vemos que el versículo 37 de Marcos 1 dice, y hallándole, o sea, le hallaron orando, ¿no? Estaba orando él solito ahí. Le dijeron, todos te buscan. ¿Qué les dijo Jesús? Versículo 38. Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Si yo hubiera sido Pedro, le estoy preguntando y le estoy diciendo, maestro, la gente te está buscando, y lo que él me responde no tiene nada que ver con lo que yo le estoy preguntando. Jesús ni pescó a Pedro con lo que le estaba diciendo, en el sentido de que Pedro, hey Señor, te buscan todos. Y Jesús no quería. Jesús es el que no dejó que la gente manejara su ministerio. ¿Entiende? Él dejó que su Padre dirigiera su ministerio. Nosotros no debemos entender, y si estamos pensando en servir en el ministerio, aunque tú hagas para la gente lo mejor, nunca vas a quedar conforme, la gente nunca va a quedar conforme. Lo importante es que quede conforme tu Padre Celestial. Que Él quede conforme con el servicio que tú estás prestando. Entonces, Jesús estaba para hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Versículo 38 de Marcos 1, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Subráyelo. Si tiene lápiz, subraye. ¿Para qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús? Si alguna vez te dice, ¿a qué vino Jesús? A eso. Vino a dar las buenas noticias, vino a predicar, vino a enseñar que en Él hay salvación. Esa es su predicación. Él vino a enseñar. Entonces, es súper interesante que Jesús no dejó que la gente manejara su ministerio, pero sí el Padre Celestial manejara su ministerio. Ahora, aquí hay otro grupo de personas que nosotros vemos en el versículo 17 que llegan a escuchar a Jesús por primera vez que los vemos aquí nosotros. ¿Quiénes son? ¿Los identificaste? Versículo 17. ¿Quiénes estaban sentados además de la gente que estaba ahí? Los fariseos y los doctores de la ley. Por primera vez aparecen aquí en esta escena, y es interesante porque ellos se nos dice que estaban sentados. Recordemos que está llena la casa de Pedro. O sea, los fariseos y los religiosos estos, los escribas, se identifican más adelante como los escribas y los fariseos, llegaron súper temprano, porque alcanzaron a tomar posición.
¿Me entiendes? Alcanzaron a estar sentados, porque la casa estaba tan llena que mucha gente estaba de pie, hasta las masas, afuera, todo lleno de gente. Pero estos hombres vinieron exclusivamente desde todas estas regiones que se nos describen acá, desde Galilea, de Judea, incluso de Jerusalén, que es una ciudad muy importante, vienen para oír a Jesús. Ahora, esto es muy, muy importante porque hay mucha gente que va a venir a oír a Jesús. Pero la pregunta es, ¿con qué corazón vengo a oír a Jesús? ¿Cuál es la intención con la cual tú quieres oír de Jesús? Porque Herodes quiso oír de Jesús. Porque Pilato quiso oír de Jesús. Pero ¿cómo era el corazón de ellos cuando se encontraron con Jesús? No pasó nada con sus vidas. ¿Entiendes? Entonces, el tema es, tengo que escuchar a Jesús, pero ¿con qué corazón lo estoy escuchando? ¿Con un corazón duro, rebelde, que no acepta su enseñanza, que no la recibe, o con un corazón humilde y recibiendo la enseñanza que Jesús me está entregando? Ahora, ¿quiénes eran estos hombres? ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran una secta religiosa. Los estudiosos datan su fecha de inicio a mediados del siglo II antes de Cristo. Los fariseos quiere decir los separados. Si no sabía qué significaba fariseo, era eso, los separados. Hoy día tú le dices fariseo a otro cristiano y se te enoja. Dice, eres un fariseo. ¿Quién dice eso, no? Es como una ofensa, ¿cierto? Si alguien le dice fariseo a otro, eres un fariseo. Para nosotros es una ofensa. Para este tiempo, no. En este tiempo, ser un fariseo era visto como una autoridad máxima, como los hombres que estaban más cerca de Dios y santos y todo ese tipo de cosas. No eran menospreciados en ese tiempo. Eran los más preciados humanamente. Humanamente. Quiero que eso quede súper claro. Pero lo que hoy día es una ofensa, en ese tiempo no lo era. Así se llamaban ellos, los separados. Y ellos ostentaban el título de ser justos, ¿no? Ellos se veían a sí mismos y decían, soy justo. Nosotros somos justos. ¿Se acuerdan ustedes? Más adelante lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 18 de Lucas, de la oración del fariseo y el publicano. ¿Se acuerdan cómo oraba el fariseo? En Lucas 18, versículo 11. El fariseo oraba puesto en pie y oraba consigo mismo. Eso era lo más chistoso. Consigo mismo oraba. O sea, se hablaba a sí mismo. Es chistoso eso, ¿no? Es raro. ¿Y cómo oraba? Te doy gracias, Dios, porque no soy como los otros hombres, ladrones injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Esa era la oración del fariseo, ¿no? Que refleja un poco lo que su pensamiento. Jesús conocía el corazón de ellos, nunca nos olvidemos de eso. Y Jesús no solo conocía el corazón de ellos, conoce el corazón de todos. De todos. Pero ellos ostentaban este título de ser los justos y menospreciaban a los gentiles, pero de una manera increíble. Ellos los llamaban cerdos, bastardos, inmundos, sucios, ¿no? Y ellos eran santos. Eran orgullosos de su justicia propia. Les gustaba el reconocimiento y los halagos. Nos dice también en Lucas capítulo 11, en el versículo 43, nos dice que ellos amaban las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. O sea, les gustaba que la gente los halagara.
Entonces podemos nosotros, a través de esto, mencionar que a ellos les encantaba que la gente los reconociera. O sea, prácticamente ellos vivían para la gente, pero su corazón estaba totalmente lejos de Dios. El segundo grupo que aparece acá se menciona primero como el grupo de los doctores de la ley, pero más adelante, en el versículo 21 del mismo capítulo, vemos que se describe como los escribas y los fariseos. O sea, también estaba presente en este grupo los escribas, que era un grupo que salía también de los fariseos, pero es un grupo que tiene más historia, porque los escribas eran un grupo o personas que, aparte de ser religiosos y todo, ellos copiaban las escrituras. Ellos transcribían las escrituras, la Biblia, ¿no? de los pergamino en pergamino. Ellos además enseñaban también las escrituras. Esdras, ¿se acuerdan de él? Esdras era un escriba. Fue un escriba. En Nehemías 8 se nos menciona que Esdras, como el escriba, él escribió, transcribió la escritura, él enseñó la escritura, él fue un hombre que tuvo un papel protagónico en el gran avivamiento en el libro de Nehemías. Y era un escriba. Ahora la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese oficio? ¿Qué pasó con los escribas? Que ahora los vemos en una vereda muy distinta, en una onda muy diferente, fácil. Ellos comenzaron a buscar su gloria propia y dejaron la gloria de Dios, de glorificar a Dios. Cuando nosotros nos dedicamos a buscar la gloria propia, es el principio de tu fin. Nosotros estamos estudiando los miércoles Primera de Reyes y hemos visto en la vida de Salomón que él equivocó el camino, que él empezó a buscar renombre, que él le gustó la fama y poco a poco su vida empezó a rodar montaña abajo, ¿no? Tenemos que tener cuidado cuando nosotros queremos ser reconocidos o buscar nuestra gloria propia. Y cuando dejamos de glorificar al Señor con nuestra vida, sino que buscamos que la gente nos halague. Es agradable cuando te hablan bien de ti, es agradable, pero es peligroso. Jesús en Marcos capítulo 12, 38 al 40, advierte acerca de los escribas, y ahí nos habla un poquito más acerca de ellos. Marcos capítulo 12, versículo 38 al 40. Dice, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. El problema con ellos, dejaron de amar a Dios y amaron los halagos. Dejaron de amar a Dios y amaron más los halagos. Dejaron de gustar de Dios y gustaron más de la ropa. Amaron más las salutaciones en las plazas y el reconocimiento de la gente que buscar glorificar a Dios. Mi pregunta es, ¿está glorificando Dios tu vida o estás buscando la gloria para ti mismo? ¿Cómo está tu corazón esta mañana? ¿De quién estamos buscando la gloria? ¿O a quién estamos glorificando? Siempre nuestra vida va a llevar al resto a alguien o a algo. ¿Será que nuestra vida está glorificando al Señor? ¿Está llevando a la gente a Jesús? Así que estos religiosos estaban aquí.
Y estos religiosos no amaban a Dios. Juan 12:43 dice que ellos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Juan 12, verso 43, el Evangelio de Juan, nos dice eso, que ellos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces, ese es un gran problema, a quién buscamos glorificar. Los religiosos entonces habían venido a oír a Jesús, pero con una mirada crítica y con un corazón cerrado. Ese es el problema. Y por eso es que cuando nosotros nos sentamos a escuchar la palabra, es importante qué posición tiene mi corazón. ¿A qué vengo? ¿A qué? ¿A qué? ¿Cuál es la posición de mi corazón? ¿Vengo con un aire de crítica? ¿Vengo en una onda de crítica, en una onda con un corazón cerrado? ¿O voy a recibir la palabra de Dios por humildad? Con humildad. Entonces ellos habían venido con una cierta expectativa a escuchar a Jesús. Pero pasó algo imprevisto. Y como Jesús y Dios es el que está detrás de todo esto, el Señor va a enseñar algo a través de lo que sucede en los versos siguientes de Lucas. Leemos entonces que en el versículo 18, unos hombres, mientras le estaba enseñando Jesús, unos hombres traían a un paralítico que estaba en una camilla, paralítico, o sea, no se movía, y lo trajeron en una camilla, y lo que querían hacer era llevarlo adentro donde estaba Jesús. Ellos sabían que Jesús estaba ahí, pero no podían entrar por la puerta porque estaba tan lleno todo. Recordemos que está repleto. Entonces, empezaron a ingeniarse la manera de cómo hacer ingresar a su amigo a donde estaba Jesús. Y es interesante porque no lo menciona Lucas, pero sí lo menciona Marcos, que son 4 amigos. No está acá el número de amigos, dice solamente que unas personas, unos hombres, traían a un hombre paralítico en su cama, en su camilla. Pero Marcos nos dice que son 4 hombres. Y ellos no quedaron conformes que la casa estuviera llena, y ellos empezaron y no se dieron por vencidos y vieron la opción de poder llevarlo frente a Jesús. Y la única opción viable, yo creo que ellos observaron la casa, miraron por dónde entrar, o sea, fueron realmente amigos de verdad, ¿no? Y empezaron a mirar, no, es que nosotros no nos vamos si mi amigo no entra ahí. Y miraron, en las casas judías los techos eran planos y habían unas escaleras en las cuales se subía para para subirse hacia el techo. Y esa escalera probablemente la utilizaron estos hombres. Imagínate lo que significa una persona en camilla, entre 4 personas tirarla y subirla por esta escalera, que no son las escaleras que nosotros compramos hoy día en Sodimac, de tijera y con la comodidad, eran escaleras totalmente hechizas, y poner al amigo y subirlo al techo, romper el techo y pasar al amigo hacia donde estaba Jesús. O sea, quedó en la casa la escoba. Quedó la escoba en la casa. Hasta ahí llegó el estudio bíblico. Se imagina estuviéramos acá, de repente desde el techo cayera, Señor, por lo menos que termine el estudio, ¿no? Pero el Señor es tan interesante lo que pasa aquí. Todo el esfuerzo era poco con tal de que este amigo paralítico estuviera frente a Jesús. O sea, lo que nosotros estamos viendo aquí es una fe verdadera, una fe real. Porque la fe real no es pasiva. ¿Cuál hubiese sido la fe pasiva? Está lleno de gente. ¿Volvamos otro día? Volvamos a la casa. ¿Qué es eso? Una fe pasiva. Estamos hablando de fe en Jesús, ¿no? Hay que clarificar eso, porque hoy día la gente tiene fe en cualquier cosa, ¿no? Estamos hablando de la fe en Jesús. La fe activa en Jesús. La fe en Jesús es activa, no pasiva. Si quiero que Jesús haga algo en mi vida, tengo que creer en Jesús y movilizarme. Si quiero crecer, ¿qué tengo que hacer? Tener tiempo con el Señor.
ahora que viene un año nuevo. ¿Ha pensado cuánto ha crecido este año? Nosotros estamos contentos de ver el crecimiento de nuestros hijos. Felipe, que era más chico, nosotros dijimos, no va a crecer. Creció. Y eso es motivo de alegría. Ahora, espiritualmente, a fin de año, ¿has crecido? ¿Este año? Es momento que mostremos una fe activa y si queremos crecer, tomemos tiempos con el Señor. Tomemos decisiones importantes. Deja de lado la carne. Comienza a estudiar la palabra. Comienza a orar respecto a lo que Dios te está mostrando en la palabra. Como ¿se acuerda que lo vimos en los discipulados? A veces oramos de cualquier cosa, menos de lo que leímos. Si el Señor nos está mostrando algo en la lectura, Señor, que esto pueda ser verdad en mi vida. Pero esta fe de estos hombres es activa. Nos están dando un ejemplo, porque la fe en Jesús no sabe de obstáculos. No sabe de obstáculos. Porque Jesús está detrás. Si Dios es por nosotros, dice Romanos, ¿quién contra nosotros? Si estamos en los planes de Jesús y si estamos poniendo nuestra fe en las palabras de Jesús, ¿quién contra nosotros? La fe vence los obstáculos. La fe en Jesús. La fe en Jesús. La verdadera fe te moviliza, te lleva a obrar y a buscar a donde no hay. A donde no hay. Nosotros no andamos por vista. Pensamos que las cosas de Dios son todas fáciles. Eso no es así. Eso no es así. A la primera prueba, no, quiero abandonar, parece que no era lo que Dios quería. No. Si Dios está detrás de un plan, van a haber obstáculos igual que superar. Pero estos hombres superaron esos obstáculos porque la fe en Jesús era mayor. Ahora, punto aparte lo que le pasó a la casa. O sea, la casa, Pedro a lo mejor dice, va a tener que hacer techo nuevo. Pero vemos también ahí una hospitalidad a toda prueba, ¿no? Una hospitalidad a toda prueba. Que nos muestra que es más importante la eternidad que nuestras cosas que nosotros hoy tenemos, que pueden estar hoy, que mañana no pueden estar. Ahora, lo interesante de este hecho es que este hombre, por su condición, no podía llegar solo a Jesús, aunque él quisiera. Es paralítico. ¿Podía llegar a Jesús? No. No podía llegar a Jesús. De manera autónoma no lo podía hacer. Pero él contó con 4 amigos que sí lo hicieron por él. Nos gusta tener amigos, ¿cierto? Pero un amigo de verdad es la persona que te lleva más cerca de Jesús. Ese es un amigo o amiga de verdad. El amigo o amiga de verdad es aquella persona que te puede llevar más cerca de Ese es un amigo de verdad. Hay otra cosa importante. Nosotros somos llamados a llevar a personas a Jesús. Hay gente que no va a llegar por sí sola a Jesús. A veces nosotros pensamos que la gente va a llegar de milagro acá o a Jesús. La gente debe ser traída a Jesús. Si no hubieran existido estos 4 hombres con esta voluntad de traer este amigo, este paralítico no hubiera conocido a Jesús. Si tú y yo no tenemos la voluntad de traer a nuestros amigos a Jesús, ¿quién los va a traer? ¿Quién los va a traer? Hay gente que no llegará por sí sola a Jesús a no ser que tú la traigas a Él. ¿Estás trayendo a Jesús a tus familiares?
¿Están viendo a Jesús tu familia, tus amigos, tus vecinos? ¿Estás trayéndolos al conocimiento de Jesús? Hay gente que jamás va a venir si tú no eres el que los trae a Jesús. Siempre hay que dar gracias por esas personas que nos trajeron a Jesús. Hay personas que nos trajeron a Jesús. O hay personas que nos recibieron y nos llevaron de la mano hacia Jesús. Soy eternamente agradecido de la gente que me llevó más cerca de Jesús. Pero ese es un amigo de verdad. Si tú quieres ser un amigo de verdad, lleva a tus amigos a Jesús. Finalmente, ellos entraron por el techo, se presentaron ante Jesús allí. Y lo primero que Jesús se nos describe acá, la primera interacción con Jesús, está en el verso 20. Al ver en la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Qué? Primero, Jesús fue sorprendido por la fe de esta gente, de los 4 amigos. O sea, él se sorprendió de eso. Porque observó todo el show, que era entrarlo. Segundo, no puedo ni imaginar la cara de los 4 amigos que llevaron a su amigo paralítico para que fuera sano. Y las primeras palabras que Jesús le dice fue: tus pecados te son perdonados. Jesús nos está enseñando aquí que la principal y más grande necesidad que una persona tiene es de que sus pecados sean perdonados. La primera necesidad, si hay algo de primera necesidad de la vida de una persona, es que sus pecados sean perdonados. ¿Qué sacamos con estar sanos? Sin Jesús. Y con toda nuestra carga de nuestros pecados encima. Sanos vamos a irnos y sanos vamos a entrar al infierno, ¿no? Jesús está enseñándonos que la más grande necesidad de una persona es el perdón de sus pecados. El mundo nos quiere hacer creer que hay otras cosas que son importantes y no las son. Estar sano poco sirve si nuestra vida está en tinieblas, si espiritualmente estábamos muertos. Leíamos en la oración del viernes la profecía del valle de los huesos secos. El profeta estaba parado entre medio de puros huesos, todos muertos. Pero el Señor le dice: tú tienes que profetizar, tú tienes que hablar mi palabra, y esos huesos van a vivir. Y cuando Él habla la palabra de Dios, los huesos que están alrededor se empiezan a juntar, se le empieza a salir carne, pero aún no estaban vivos. Vino la segunda parte en que el Señor le dijo: ahora di que el Espíritu Santo tiene que hacerlos vivir. O sea, una persona no está viva hasta que el Espíritu Santo no la hace nacer de nuevo. Vivimos en un mundo de gente muerta. El mundo está muerto. Y hay gente muerta en todos lados, de cualquier color político, en cualquier frente de batalla, en cualquier parte. Todos necesitan una cosa, y es que sus pecados sean perdonados. Por eso no nos desenfoquemos. La mayor necesidad que este mundo tiene no es trabajo, no es mejor salud, no es más dinero, no es una mayor autoestima. Lo que este mundo necesita es perdón de sus pecados, es salvación. Esa es la mayor necesidad que este mundo tiene. Si llega Jesús a la vida de una persona, esa vida cambia enormemente, del cielo a la tierra, es transformada. Cosa que no hace el dinero, ni la política, ni una autoestima, ni una casa propia, ni el sueño americano, no. Jesús es el que transforma y va a cambiar la vida de una persona. Tus pecados te son perdonados. Ahora, imagínate qué frase, primera vez que esa frase se escucha de boca de alguien hasta aquí.
porque nadie podía perdonar pecados. O sea, eso es algo, un concepto, una idea nueva aquí. Ya dijimos, ya explicamos al principio lo que era cubrir el pecado, pero perdonarlo, decir te perdono, ándate, es una cosa nueva. ¿Y quiénes estaban ahí? ¿Se acuerdan? Los fariseos. ¿Cómo reaccionaron ellos? Versículo 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla? Blasfemias. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aquí comienza el round entre Jesús y los religiosos. Este es un round que nos va a seguir todo el Evangelio. ¿Ya? Los religiosos y Jesús, siempre en una posición totalmente contrapuesta. Personas que tenían que llevar a la gente y al pueblo a Dios, están totalmente alejados de Dios. Los religiosos. Ahora, cuando los religiosos escuchan que Jesús dice, tus pecados te son perdonados, ellos argumentaron con algo que es verdadero, que es real. Ellos dijeron que era blasfemia, pero ellos dijeron, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Eso no es mentira. Eso es verdad. Ellos estaban en lo correcto. Ningún hombre puede perdonar pecados. El único que los puede perdonar es Dios. Nadie puede perdonar pecados. Un ser humano. Solamente Dios. Por lo tanto, el punto de los fariseos se lo damos. Es correcto. Perdonar pecados es una facultad exclusiva de Dios. Pero hay un tema. Si Jesús está perdonando pecados, entonces, ¿qué es Jesús? Jesús es Dios. Y ahí está el punto de conflicto con los fariseos y con los religiosos. Que ellos no creen que Jesús es Dios. Ellos no creen que Jesús fue el Mesías que a ellos se les prometió. Que por lo tanto se van al choque con Jesús. Ellos nunca aceptaron que Jesús era Emmanuel. Que Jesús era Dios con nosotros. ¿Se acuerdan que lo vimos en la Navidad, la semana pasada? Que Jesús era Jesús, Salvador, pero además era Emmanuel, Dios con nosotros. Por lo tanto, Jesús era Dios 100% y hombre 100%. Jesús no era hombre 50%, Dios 50%, no. Dios 100% y hombre 100%. El Hijo de Dios tiene la potestad de perdonar pecados. Para eso vino Jesús. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 4 al 5. Vamos ahí por un momento, mira lo que nos dice. Permiso. Primera de Juan, capítulo 3. Versículos 4 al 5. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció, está hablando de Jesús, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él.
También en la misma carta, pero en el capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Perdón y limpieza. Yo cuando vine a Jesús me sentí sucio, pero entendí que el Señor me había limpiado. ¿Alguna vez has estado sucio, incómodo y como que te urge una ducha, así como que rápidamente quieres ir a una ducha, ¿cierto? O sea, tú no puedes autolimpiarte, tu cuerpo no se autolimpia, ¿no? Tienes que hacer el acto de ir a la ducha. Nosotros como seres humanos no podemos autolimpiarnos de nuestros pecados. Tienes que ir a Jesús, dar la ducha y meterte al agua y dejar que Él te limpie. Tú no tienes la limpieza para tu vida, espiritualmente. Tienes que ir a Jesús, tienes que ir a Él, abrir la llave y dejar que su Espíritu te venga y te limpie. Y te vas a dormir limpio. Me acuerdo que la primera noche que le entregué mi vida al Señor después de un tiempo bien loco, esa noche dormí tan bien, súper bien, como hacía tiempo no dormía. Y por primera vez me sentí limpio. Me sentí limpio. El Señor te puede limpiar. Si tú estás en pecado, tienes un pecado, anda al Señor. Anda a Jesús, abre su llave y te vas a abrir la ducha y límpiate. Él te va a limpiar. Pero tienes que confesarlo. Tienes que confesarlo. El que confiesa y se aparte va a recibir el perdón. Jesús vino a solucionar el tema mayor del hombre, el pecado, el perdón de pecado. Podemos acercarnos a Él entonces ahora confiadamente y encontrar el perdón para nuestras vidas. Ahora, ¿sabes lo que pensaban los religiosos? Que las enfermedades eran producto del pecado. No es un pensamiento nuevo, ¿no? Porque hay mucha gente que lo piensa así todavía. Quizás qué pecado estará, que está enfermo. O, no, tiene una falta de fe porque está enfermo. Si fuera así, Pablo no sería el hombre de fe que fue. Y Pablo sufrió con un aguijón en la carne toda su vida, que nunca el Señor le sanó. Incluso Pablo oró por eso 3 veces y el Señor no le dijo que no. Le dijo, bástate mi gracia. Eso es suficiente. Timoteo estaba enfermo del estómago tanto que Pablo le dice, ya no tomes agua porque la agüita ya te está... De hecho, Timoteo era requete contra débil, debilucho. De apariencia débil, enfermizo. Toda su vida. Pero Pablo lo llevó a fortalecerse en el Señor. Entonces la enfermedad no es sinónimo de pecado o de consecuencia de un pecado. Necesariamente. Puede que en algunos casos pueda tener alguna relación, pero en otros no. Vamos a ver que más adelante había un espíritu inmundo que tenía sordo y mudo un hombre. Pero no siempre es así. Pero la creencia general de los fariseos era, este hombre algún pecado tiene que haber tenido, por eso es paralítico. Ahora Jesús, ¿qué hace? ¿Qué le dice? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? ¿Qué era más fácil decir? O sea, si tú dices, tus pecados te son perdonados, ¿cómo lo comprobamos? La gente de que estaba ahí, ¿cómo lo comprobaba? No había manera de comprobarlo. Pero era más difícil decir, levántate y anda. ¿Cierto? Luego de eso, Jesús mira al paralítico y dice, a ti te digo, levántate y anda. Es decir, Jesús está mostrando autoridad sobre los pecados y sobre la salud de la persona, sobre la enfermedad. Está mostrando autoridad. Está dándole validez al perdón de pecados. El que perdona pecados
también sana. Así que este milagro fue una obra completa. Jesús perdona pecados porque tiene el poder para hacerlo, porque Él es Dios y sana a este hombre. Ahora, digno de destacar al paralítico, versículos 25 y 26. Al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Aquí vemos dos reacciones, la del paralítico y la de la gente. La del paralítico primero. ¿Qué fe tenía el paralítico? Porque hasta ahora dijimos que los amigos tenían una gran fe, porque ellos lo llevaron para allá, ¿cierto? Ahora, el paralítico no estaba mudo. O sea, estaba paralítico. Si a mí me llevan a una parte que yo no quiero ir y soy paralítico, pero hablo, digo: hey, ¿para dónde me llevan? Yo no quiero ir para allá. Es muy probable que este paralítico sí haya querido ir. ¿Entiendes? Él también tenía una fe grande. ¿Y sabes por qué lo vemos acá? Porque cuando Jesús le dijo: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, ¿qué creen que hizo el paralítico? Se levantó, tomó su lecho y se fue a su casa. Él tenía una tremenda fe en el Señor Jesucristo. Imagínate paralítico y alguien te dice: levántate, toma tu lecho. Oye, pero si no camino. Oye, perdón, pero me está diciendo que me levante. Si yo no camino. Pero este hombre, así, al instante. Esa es fe. Esa fe en Jesús. La fe en Jesús es creerle a Jesús, creer su palabra, creer lo que Él nos está diciendo. Y Jesús le dijo: oye, a ti te digo, levántate, toma tus cositas y vete a la casa. ¿Y qué hizo el paralítico? No dijo: pero es que yo soy paralítico. No, se paró, tomó su cama y se fue glorificando al Señor. Eso es fe. ¿Por qué dudamos de la palabra del Señor? ¿Por qué dudas de lo que Jesús dice? No dejes que las cosas y las dificultades de tu vida de alrededor dejen que no escuches o dejes de escuchar la voz de Jesús que te está diciendo lo que tienes que hacer. La voz de Jesús está súper clara, está en sus evangelios, ahí está la enseñanza de Jesús, ahí están sus promesas. En este libro está todo lo que Dios quiere hablarnos. Este libro no habla acerca de Dios, este libro es un libro que nos habla de Dios, nos habla a nosotros de Dios. Nos quiere hablar. Y entonces es interesante lo que este hombre hace, porque creyó en la orden de Jesús, creyó lo que Jesús le dijo, creyó que era posible porque venía de él, porque sabía que Jesús tenía poder. Fe es creer en la palabra de Jesús, no en las mías. Eso de declarar y esas cosas no tiene nada que ver aquí. El paralítico no declaró sanidad. El paralítico obedeció a Jesús. ¿Me entienden? Lo repito. El paralítico no declaró sanidad. El paralítico obedeció a Jesús. Y eso fue todo. Eso fue todo. ¿Cuántos de nuestros males son por no oír a Jesús? Pero este hombre se paró y se fue glorificando a Dios. El perdón de pecados trajo un cambio total en la vida de este paralítico. El perdón de pecados trajo, yo no creo que no podemos imaginar el cambio y la transformación que trajo a la vida de este hombre. Entró en un lecho, entró a esa casa postrado y salió caminando. O sea,
¿Qué es la enseñanza de eso? ¿Que todos los paralíticos pueden caminar? No. La enseñanza de eso es que todo el que viene a Jesús, su vida nunca queda igual. Todo el que viene a Jesús, su vida cambia, su vida es transformada, su vida muestra cosas diferentes. Porque ha sido transformado, porque ha sido nacido de nuevo. Todo lo que Jesús toca tiene una transformación. Segunda de Corintios 5:17 dice que a los que están en Cristo, los que estamos en Cristo, ¿cierto? Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas que pasaron con ellas, pasaron. Todas son hechas buenas, nuevas, no algunas, todas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El resultado de todo esto de hoy fue finalmente que Dios fue glorificado. Toda obra de Dios lleva gloria a Dios, pero la obra del hombre lleva la gloria para el hombre. En cambio toda obra de Dios lleva la gloria a Dios. ¿Y a quién glorificó el hombre que fue sano, salvo y sano? A Dios, dice el verso 25. Se fue a su casa glorificando a Dios. Imagínate la vida de ese hombre. O sea, cambió, transformado totalmente. Y la gente que estaba allí, acuérdense que eran miles de personas, sobrecogidos de asombro, también glorificaron a Dios. O sea, el resultado, cuando nosotros obedecemos a Dios, es que Dios va a ser glorificado. Si quieres glorificar a Dios con tu vida, empieza por oír lo que Dios te está diciendo. Si quieres glorificar a Dios con tu vida, empieza a hacer las cosas como Jesús quiere que las hagas, y no las hagas como tú las quieres hacer. Si necesitas rendir una parte de tu vida que no has rendido, es súper importante que lo hagas pronto, antes de que eso termine por ahogar tu vida cristiana. Conclusión. Terminamos con esto. Necesitamos ser perdonados y limpiados. Nosotros aquí fuimos limpios el día en que vinimos a Jesús. Pero hay personas que esperan que las traigamos a Jesús. Los 2 milagros que hemos visto hoy y el último estudio de Lucas, el del leproso y del paralítico, nos muestran que Dios nos perdona y nos limpia. Que eso es lo que Él quiere. Que Él quiere transformar nuestra vida y que lo que Él toca nunca queda igual. Y la fe en Jesús de 4 personas permitieron la salvación de este hombre. Tal vez el Señor quiere salvar a alguien de tu familia, a alguien de tus vecinos, a alguien de tus amigos, y está esperando ese amigo que tú tomes la decisión y que tú tengas fe en Jesús suficiente de traerlo a su presencia. No solo oremos, es bueno orar y no dejar de orar por nuestras amistades y nuestros amigos y familiares que no conocen al Señor. Tenemos que orar fervientemente por ellos, pero nunca olvides que va a llegar un momento en que vas a tener que actuar también. Y ese actuar es en fe, lanzándote en fe a lo que el Señor te está mostrando, para que tus amigos, familiares y vecinos que no te conocen a Jesús sean traídos a Jesús. En Jesús hay perdón, no en nosotros, no en la iglesia, sino en la persona de Jesús. Y Jesús quiere tener una relación con todo el mundo y quiere cambiar la vida de todos. Quiere que esta experiencia se repita. Él quiere perdonar nuestros pecados. Él nos ha perdonado. Él nos ha perdonado. Pero si hay alguien acá que todavía no conoce a Jesús, todavía no le ha entregado su vida a Jesús, Jesús le está esperando y quiere también limpiar tu vida. ¿No? Vamos a orar.